Ya, el tema que vamos a realizar hoy va a ser el movimiento variado, luego movimiento variado uniforme o como lo conocen, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero primero vamos a hacer un repaso acerca de nociones de algunos conceptos que ya hemos revisado antes. Ok, primero, en el repaso. En la parte de la gráfica de la velocidad versus el tiempo, vamos a determinar la velocidad de tal manera que recordemos que habíamos definido la velocidad para un intervalo de tiempo. En la línea de tiempo, con sus instantes e intervalos. Instantes, puntos, habíamos hecho esa analogía, e intervalos. Instantes e intervalos. Okay. Entonces, tenemos que tener en claro que la velocidad está definida para un intervalo de tiempo. Entonces, tenemos que la gráfica de la velocidad en función del tiempo, para el caso de movimiento rectilíneo uniforme, es constante, es decir, esto va a ser una línea horizontal, paralela a nuestro eje del tiempo. Bien. Entonces, vamos a definir la velocidad del instante cero hasta el instante 1. Bueno, vamos a recordar la definición de velocidad del instante inicial hasta un instante final. Lo hemos definido como la posición asociada al instante final menos la posición asociada al instante inicial entre el intervalo de tiempo, es decir, el instante final menos el instante inicial. Listo. Ahora, esta diferencia entre posiciones o cotas nos daba un recorrido o desplazamiento. ¿Ok? Entonces, si vamos del instante cero hasta el instante 1, tenemos cuánto recorre del instante cero hasta el instante 1. El instante cero hasta el instante 1 recorre todo esto. Y como sabemos, el área bajo la recta se puede interpretar como un desplazamiento o recorrido. Listo, entonces sería 2, debido a que el área de esto de acá es 2 por 1, sería 2. Ahora, el tiempo en el cual realiza este desplazamiento es en un segundo, en el intervalo de un segundo. Esto es la velocidad es el cociente de esos dos valores, lo cual nos da 2. Ahora, para la velocidad del instante cero al instante 3, que sería de aquí hasta acá, tendríamos que calcular el área, obtenemos lo que recorre y el intervalo de tiempo que es de 3 segundos. Tendríamos la velocidad que es 2. Entonces, esto lo hice para tener en claro que la velocidad está definida para un intervalo, es decir, para un instante inicial y un instante final. Listo. Además, que el área bajo la recta, que la recta que nos representa la velocidad para cada instante, la velocidad para el instante inicial, instante 1, instante 2, instante 3, siempre es el mismo. Nos representa esa área, nos representa el recorrido o el desplazamiento. Ya habíamos jugado con áreas negativas que estaban para el lado de abajo y cómo calcular el desplazamiento y el recorrido, que era de diferentes maneras. Okay. Ahora vamos a definir lo que es la velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Primero, la velocidad media es la velocidad constante con la cual recorreríamos el mismo desplazamiento o recorrido en el mismo intervalo de tiempo, para el caso en el cual la velocidad varíe. Ya. Esta definición va a quedar más clara cuando lo apliquemos aquí, en lo que es el movimiento variado. Movimiento en el cual la velocidad ya no va a ser constante. Primero, la definición es aquel fenómeno de movimiento en el cual la velocidad del móvil ya no es constante con el transcurrir del tiempo. Es decir, en la gráfica velocidad versus tiempo, tenemos aquí un valor de la velocidad, para el siguiente instante otro valor de la velocidad y así. Varían de cierta manera que no conocemos ahora.
varía así. Aquí en este punto hace un cambio abrupto de la velocidad que ya habíamos mencionado. No es que en este punto tenga estas dos velocidades para este instante, sino que el cambio es instantáneo, digamos, en un intervalo de tiempo de 0,0001 segundos. Entonces el cambio, al ser así de rápido, parece que es en el mismo punto, en el mismo instante, pero no, es un cambio abrupto de velocidad. Y aquí sigue de nuevo la velocidad aumentando. Entonces la velocidad ya no es constante, va variando. Ahora, para aplicar la velocidad media ya no vamos a utilizar esta gráfica. Vamos a utilizar una más fácil. Digamos que parte aquí, con una velocidad constante hasta este intervalo. 1, 2, 3, hasta aquí. Luego, digamos que hay un cambio abrupto en la velocidad y llega aquí y avanza hasta aquí. Luego hay un cambio abrupto de nuevo en la velocidad, digamos, hasta por acá. Y se mantiene constante hasta allí. 3, 4, 5, 6. Ya. Igual esta gráfica describe un movimiento variado. La velocidad no es constante, quizás sí en intervalos, pero no en todo el tiempo. Con el transcurrir del tiempo, la velocidad no es constante. Con el transcurrir del tiempo, la velocidad va cambiando. Listo. Entonces, vamos ahora a determinar la velocidad media. Nos dice, la velocidad es la velocidad constante con la cual vamos a recorrer lo mismo en el mismo intervalo de tiempo, pero en el caso de velocidad variable. Entonces, digamos, aquí nada más. La velocidad del instante 0 hasta el instante 1, hasta acá. Sabemos que va a ser toda esta área, por lo que habíamos recordado. Entonces, hay que ponerle valores. Supongamos que sea 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, aquí sería todo este recorrido, sería 12 por 1, sería el recorrido. ¿En cuánto tiempo? El intervalo es de un segundo. Esto nos daría 12 metros por segundo. Ahora, del instante 0 hasta el instante 3 va a ser la misma velocidad debido a que es constante, entonces hay que tomar otro instante. Digamos del instante 2 hasta el instante 5. En el instante 2 tenemos esto. Del instante 2 al instante 5. El intervalo de tiempo es de ¿cuánto? Son 1, 2, 3 segundos, o 5 menos 3, 5 menos 2, 3. Son 3 segundos. Ahora, el recorrido, ¿cómo calculo el recorrido del instante 2 al instante 5? Simple, solo tendría que sumar el recorrido del instante 2 al 3, que es todo esto, luego el recorrido del instante 3 al 5, que sería todo esto. Sumo esos dos recorridos, me va a dar el recorrido total del instante 2 al 5. Tendríamos entonces, aquí sería 12 por 1, más todo esto, que sería esta velocidad, el área de ese rectángulo, 16 por esto de acá, que es 2 segundos. 16 por 2. ¿Cuánto nos daría eso? Tendríamos entonces 12 más 16 por 2 entre 3. 14,67. Ya, ahora analicemos este valor.
La velocidad del instante 2 al instante 5 es 14,67, la velocidad media. Ya, entonces, tenemos el valor de 14,67. Entonces, ese valor medio de la velocidad nos dice que es la velocidad constante con la cual vamos a recorrer esto mismo, la suma de estas dos áreas, pero con velocidad constante, en el mismo intervalo de tiempo, que es de 3 segundos. Es decir, la velocidad 14,67 está por acá más o menos. 14, 14,5 y 14,67. Es decir, si tuviéramos desde el instante 2 esta velocidad de 14,67, recorreríamos toda esta área de acá, sería la misma que la suma de esta y esta. Es decir, el recorrido es el mismo, pero ya no hacemos este intercambio, esta velocidad variable de 12 pasa a 16, sino que estaría constante, 14,67. Es decir, con esta velocidad y manteniéndola constante en el intervalo de tiempo, podríamos recorrer lo mismo que variando la velocidad. Por ejemplo, el recorrido es este. Es el recorrido, la suma de estos dos. Lo que nos dice la velocidad media es que podemos hacer esto. Primero ir con una velocidad de 12, recorrer esto, luego ir con una velocidad de 16, velocidad igual a 12. Luego vamos con una velocidad de 16 y recorremos todo esto, la suma de las áreas. O podemos simplemente ir con una velocidad de 14,67 y mantenerla constante hasta acá. Y en el mismo intervalo de tiempo, que es 3 segundos, tendríamos el mismo recorrido. Solamente nos da ese valor de velocidad constante con el cual vamos a recorrer lo mismo que variando la velocidad para el caso real. Solamente nos da una idea de cómo podríamos también haber recorrido eso mismo con una velocidad constante. Entonces, tener esa idea también nos va a servir para el análisis del movimiento variado con variación uniforme. Listo. Ya esta definición está para analizarla, desglosarla y eso ya lo pueden hacer ustedes. Okay. Ahora, para el instante 2 hasta el 6, no, hasta el 6 no. Mejor desde el instante 6 hasta el 9. Desde el instante 6 hasta el 9. Igualito, del instante 6 hasta el 9 tenemos todo esto, porque el fenómeno está interpretado por estas rectas nada más. Estas punteadas no son, solamente son los eventos de este fenómeno, solamente son los puntos de estas rectas nada más. Estos escalones. Listo, entonces tendríamos el área bajo este pedazo y el área bajo este segmento. Entonces tendríamos que sumar desde el 6 hasta el 9. Tenemos 2 por 16 más el siguiente que está acá, 1 por, digamos que llegue al 6, 1 por 6. Entre, ¿cuánto es el intervalo de tiempo? 1, 2, 3 segundos. Esto nos daría 2 por 10, 32, 38, 38 entre 3 es 12,67. Da 12,67. Entonces, esta velocidad media es la velocidad con la que vamos a realizar este mismo recorrido, pero con velocidad constante. Y estaría 12,67, estaría por acá más o menos. Es decir, si vamos así,
todo este recorrido de aquí hasta acá, del instante 6 hasta el 9, va a ser el mismo que la suma de este y este. Listo. Ya, espero que con esto sea suficiente para que tengan la idea de la velocidad media. Luego lo vamos a utilizar. Entonces, el movimiento variado es un caso específico que nosotros vemos en la naturaleza, en muchos lugares. Por ejemplo, al arrancar un auto, no arranca de frente con 20 metros por segundo, sino que va desde cero, va aumentando cero, no sé, uno, 2, 5, 10, 15 y hasta llegar a 20. Y digamos que desde esa velocidad se mantiene constante. Pero siempre al movimiento de un medio de transporte va desde cero. Es decir, la velocidad va aumentando hasta luego ya alcanzar una velocidad que mantiene constante. Además, también tenemos la caída de los cuerpos. Este de aquí va cayendo, pero cada vez más rápido. Todos en realidad. Este de aquí también va cayendo, al igual que la mota, va aumentando su velocidad. Y entonces, ese movimiento variado, pero con una característica en específico, que es que la variación va a ser constante, y lo vamos a llamar movimiento variado, guión uniforme, haciendo referencia a que esa variación de la velocidad va a ser uniforme.